Lo que vamos a ver van a ser las funciones, trigonométricas en los 4 cuadrantes. Bueno, entonces lo primero que debemos de entender es que en un plano cartesiano siempre va a ser en sentido contrario a las manecillas de reloj, eso ya lo habíamos visto ayer, los ángulos positivos, y se va a tomar de referencia siempre al eje positivo del eje de las abscisas. Entonces, este que estoy dibujando aquí, el que estoy poniendo con una flecha, este es el eje positivo de las abscisas. Acuérdense que no se dice eje de las X, es el eje de las abscisas. Entonces, considerando el eje de las abscisas, a partir de aquí inicia la vuelta hasta llegar a 360. Recuerden que es en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y por lo mismo, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este de por acá es el cuarto cuadrante. Entonces con eso yo ya puedo empezar a ver los triángulos. Entonces todos los triángulos que voy a formar siempre inician desde el origen y a partir del origen se van a dirigir al eje de las abscisas. O sea, la primera alternativa o la primera indicación es que debe de ser con respecto al eje de las abscisas. Por lo tanto, si yo estoy hablando de funciones trigonométricas en el primer cuadrante, tendría que decir que en el primer cuadrante mi triángulo inicia del origen y comienza con las abscisas. Recuerden que la abscisa es derecha e izquierda, por lo tanto se va hacia la derecha, luego se va hacia arriba y luego va de regreso. Entonces siempre es izquierda, derecha, arriba y abajo, formando un ángulo de 90 grados. En el primer cuadrante siempre comienzo con la derecha y luego me voy para arriba. Luego también tengo los triángulos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, a partir del origen, lo primero que hago es irme hacia la izquierda. Me voy hacia la izquierda, luego voy hacia arriba y luego regreso. Recuerden que ese izquierda arriba forma el ángulo de 90 grados, aunque ahí no parezca, ¿no? Luego me voy al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante del origen comienzo hacia la izquierda, luego me voy hacia abajo y luego regreso. Y ahí se forma el ángulo recto. Y por último, en el cuarto cuadrante, pues voy a tener el origen, se va a ir hacia la derecha, luego hacia abajo, luego de regreso, ya voy a tener los 90 grados. Entonces, lo primero que debo de hacer en el momento que me están haciendo o indicando un ejercicio referido a funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes es trazar mi triángulo. Y con ese triángulo yo ya puedo determinar el valor con respecto al signo. Todos los que van para arriba, este que va para arriba, este se va a considerar positivo. Este signo no se va a incluir en los cálculos del otro lado, porque esto ya más bien es un acuerdo. Recuerden que muchas de las cosas ya en la ciencia son acuerdos. Y la trigonometría, aunque propiamente nació de las matemáticas, hizo muchos acuerdos con la física y con la química para poder estandarizarse al manejo y a la aplicación. A la derecha también se considera que es positivo. Lo curioso es que la hipotenusa, no importa en qué triángulo aparezca, siempre la hipotenusa va a ser positiva, independientemente de en qué cuadrante sea. Entonces esta hipotenusa siempre la voy a considerar positiva, no importando que esté en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Eso es independiente. Ahora bien, continuando con los demás ángulos, pues nada más es decir que si este lado yo lo comencé a la izquierda, pues es negativo, y si luego dije hacia arriba, pues es positivo. Acuérdense que los triángulos siempre se trazan primero izquierda o derecha, o sea, siempre es con respecto al eje de las abscisas. Luego si es a la izquierda este es negativo, y si es hacia abajo este se considera negativo. Si es a la derecha este es un positivo y este se considera negativo. Pero vuelvo a insistir, no se considera para los cálculos de los lados, solamente se considera para la construcción, para la definición de las funciones trigonométricas. Recuerden que ya habíamos dicho que una función es una definición basada en operaciones. Entonces lo que va a ocurrir en los 4 triángulos, que yo voy a determinar funciones trigonométricas. En el caso del primer cuadrante, el seno del ángulo siempre va a ser referido al ángulo de donde inicié. Ahí voy a tener el ángulo alfa. También aquí el ángulo es con respecto al punto donde inicié. También aquí es con respecto al punto donde inicié. Y también aquí tengo con respecto al punto donde inicié.
Entonces, dependiendo de dónde sea el triángulo, tengo que determinar la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Obviamente en el primer cuadrante va a ser diferente que en el segundo, que en el tercero y en el cuarto, y eso es debido a que los signos de cada uno de los lados se consideran diferentes. En algunos casos es positivo y en otros casos es negativo. Entonces la definición de las funciones trigonométricas, esas se las deben de saber. Ya nada más repásenlas, practíquelas, utilicen cualquier estrategia para aprenderlas de memoria. Y a partir de ahí, entonces, yo ya podré determinar las funciones trigonométricas de los 4 cuadrantes. Bueno, quedando claro cuáles son los cuadrantes y cómo se construyen los triángulos, ahora ya voy a ir directamente a un ejercicio. Y en ese ejercicio, pues vamos a considerar lo que les acabo de decir. Entonces, inciso A, calcula, no, más bien, disculpen, para todos va a ser el mismo enunciado. Calcula, dime, le subo tantito, ya. Calcula todas de que las funciones trigonométricas de un ángulo, perdón, calcula todas las funciones trigonométricas y el valor del ángulo si, bueno, aquí hay que agregar lo siguiente. Este ángulo alfa está referido al primer cuadrante y obviamente el ángulo que se calcula en el primer cuadrante pues es el valor de alfa. Pero cuando voy al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante hay que considerar que los ángulos se miden desde el lado positivo del eje de las abscisas. Eso va a implicar que el ángulo relacionado a este triángulo en realidad es el que parte desde aquí y llega hasta acá. Ese ángulo vamos a llamarle ángulo beta. Entonces, si se dan cuenta, aquí el ángulo beta y el ángulo alfa son suplementarios. Sabemos que suplementarios son los ángulos que suman 180 grados. Pero cuando me voy al tercer cuadrante, pues resulta que como debo de considerar el ángulo desde aquí, entonces el ángulo parte de aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí llegué a 90 porque llego al ángulo recto, luego aquí llego a 180 porque llego al ángulo llano, y cuando llego aquí pues ya me pasé de los 180. Eso quiere decir que los ángulos en el tercer cuadrante, forzosamente, el ángulo beta va a ser mayor a 180 pero menor a 270. Y de ahí yo no puedo encontrar una relación directa entre alfa y beta. Ahí es donde hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos haciendo el cálculo del valor del ángulo a través de las funciones inversas que se llaman arcofunciones. Y por último, si yo considero los ángulos en el cuarto cuadrante, pues resulta que tengo que iniciar desde la abscisa positiva. Eso implicaría que debo de iniciar desde aquí y a partir de aquí le tengo que dar un cuarto de vuelta que va a 90 grados, otro cuarto de vuelta que van 180 grados, otro cuarto de vuelta que van 270 grados más el de aquí. Entonces de aquí el ángulo beta es, junto con el de alfa, hacen una suma de 360. Entonces hay que ubicar bien exactamente que los ángulos que yo les voy a estar pidiendo es precisamente este ángulo beta, que mide aquí más de 90 y menos de 180, en este caso, o el ángulo beta, que en este caso va a medir más de 180 y menos de 270, o el ángulo beta, que en este caso va a medir más de 270 y menos de 360. Eso hay que tenerlo como que bien claro, los valores, que pueden tener los ángulos dependiendo del cuadrante. Bueno, ahora sí, me regreso. Cuando digo calcula todas las funciones trigonométricas y el valor del ángulo, pues me están pidiendo las 6 funciones trigonométricas y me están pidiendo el valor del ángulo beta, que es el que les acabo de explicar. Solamente para dejarlo claro, aquí el ángulo alfa y el ángulo beta miden lo mismo, porque la referencia se toma con respecto al lado positivo del eje de las abscisas. Entonces este ángulo beta es el mismo que el ángulo alfa, pero solamente en el primer cuadrante. Bueno, entonces si voy a calcular las funciones trigonométricas, aquí puede haber varias cosas. Esas varias cosas es que se deben de analizar los conceptos asociados a todo lo que implica las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Por lo tanto, no les caiga de extraño que en el examen
les ponga un ejercicio que no se pueda resolver. Pero para que no se pueda resolver, ustedes deben determinar por qué no se puede resolver. Y ahí me tienen que explicar, no se puede resolver por esto y por esto y por esto. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Inciso A. Calcula todas las funciones trigonométricas y el valor del ángulo si el ángulo, si el ángulo está en, inciso en, dos puntos y aparte, inciso A, en el segundo cuadrante y la cosecante del ángulo es igual a 5 entre raíz de 3. Los estoy inventando, no lo estoy sacando de ningún lado. Tengan en cuenta que precisamente al inventarlos puedo caer en la situación que no se puede resolver. Y ahí es lo importante que quiero que sepan. Cuándo sí se puede resolver, cuándo no se puede resolver y cómo determinar esa situación, ¿no? Que es lo importante cuando ustedes lleguen a la industria o cuando lleguen a la superior, que sepan explicar por qué sí o por qué no. Por ejemplo, si ustedes ven alguno de los problemas de álgebra de hace como 10 años, decía, ¿cuántos litros de agua se deben de evaporar de una solución de alcohol al 30%? Y eso no habíamos detectado el error hasta que después de muchos años nos dijeron, oiga maestro, pero el punto de ebullición del alcohol es menor que el del agua. Eso quiere decir que cuando empieza a hervir el agua, ya todo el alcohol se fue. Y dijimos, ay, sí es cierto, ¿no? O sea que qué mal diseñamos esos exámenes durante como 5 años, que nadie se había dado cuenta. Pero eso obviamente es algo importante ya cuando llegan a la superior o cuando llegan a la industria. Y que obviamente hay que saber la razón por qué sí y por qué no, ¿no? Bueno, entonces lo primero que yo debo de hacer es hacer el dibujo del triángulo. Y con el dibujo del triángulo, pues ya empiezo a hacer algunos cálculos. Entonces, si es en el segundo cuadrante, por lo que les acabo de explicar, a partir del origen, lo primero que debo hacer es irme hacia la izquierda, luego irme hacia arriba, acuérdense que siempre es con respecto al eje de las abscisas, y luego regresarme de donde salí. Ya se formó el ángulo de 90 grados, ya tengo el ángulo de referencia que es alfa, aunque sabemos que el ángulo que me están pidiendo no es ese alfa, sino el ángulo que me están pidiendo es el que se forma desde el lado positivo del eje de las abscisas. Entonces, el alfa solamente me sirve de referencia para calcular funciones trigonométricas y el azul me va a servir de referencia para calcular el ángulo que en verdad es. Entonces, lo primero que debo de hacer con lo que me dieron fue dibujar el triángulo, ubicar los ángulos y entonces, yo sé que por definición la cosecante de un ángulo va a ser la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Eso es por definición. Fue una definición que dio Pitágoras, se le ocurrió a él hacerlo así, y pues ahí se quedó, ¿no? Entonces, con esa referencia, a mí me están diciendo que este 5 debe de ser la hipotenusa, porque está en el numerador. Y este raíz de 3 debe de ser el cateto opuesto, porque está en el denominador. Y así con esos valores y con esa referencia por la definición, entonces yo puedo escribir que este es 5 y que este cateto opuesto es raíz de 3. Ahora bien, se me olvidó hace rato mencionarles, aunque ya lo debían de saber, que la hipotenusa no importa, siempre va a ser positiva. Que este cateto, por estar hacia la izquierda, el valor que me resulte yo lo debo de considerar negativo. Y esta raíz de 3, como está hacia arriba, yo debo de considerar un valor positivo. Por lo tanto, lo primero que debería de entender es que tanto el 5 como el 3 son positivos y si divido más entre más me da más, lo cual concuerda con la propuesta. Y si se dan cuenta, el 5, que es la hipotenusa, es el lado más grande. Raíz de 3 es 1.73 en expresión decimal aproximadamente. Por lo tanto, si es el más grande, y eso implica que este sí se puede resolver porque los dos son positivos y la división me da positiva.
El 5, que es hipotenusa, es más grande que la raíz de 3 y eso me permite que en realidad haya un triángulo rectángulo. En el examen, en la segunda evaluación, yo les puse, no me acuerdo los datos que les puse, pero les dije, este vale 9 y este vale 2, creo que así les dije. Y el lado que falta mide 4. Y yo les pedí que les dije, la base es 9, la altura es 2, más o menos. Y les dije que el lado que faltaba medía 4. Y les pedía el área. Entonces muchos lo que hicieron fue multiplicar nada más el 9 por el 2, dividirlo entre 2, pues obviamente esto les daba 9, independientemente de los valores, ¿no? Pero lo que nunca se dieron cuenta es que si este mide 9 y este mide 2, este no puede ser 4. Y no puede ser 4 porque 9 centímetros es mucho más grande que 4 centímetros. Entonces la hipotenusa jamás iba a poder ser 4 centímetros. En otras palabras, este triángulo no existía. Y como no existía el área, no existía el triángulo, entonces el área del triángulo era 0. Y eso era concepto. En todos los exámenes que presentaron, del 1 al 12, en todos la base y la altura eran más grandes que la hipotenusa. Por lo tanto, en todos los triángulos de todas las evaluaciones que presentaron, en todos el área era 0 y pues obviamente nadie la tuvo bien porque no analizaron el concepto. Y el concepto de ahí es lo importante, ¿no? Para que este triángulo fuera posible, pues la hipotenusa debía de ser más grande que el valor de estos dos lados. Entonces entiendan que por ahí hay muchas cosas que analizar cuando hay problemas propuestos o ejercicios propuestos. Bueno, una vez con eso, ya que tengo el signo de los tres lados, ya que tengo el valor numérico de acuerdo a la definición de la función trigonométrica, entonces yo me voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras habla de que al tener un cuadrado en el cateto más otro cuadrado del otro cateto, me da como resultado una hipotenusa al cuadrado. Aquí no puedo hablar de cateto opuesto y de cateto adyacente, porque el cateto opuesto y adyacente solamente hacen referencia a las funciones trigonométricas, nunca al teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes observan, los lados más chicos son los catetos, el lado más grande es la hipotenusa. Entonces yo puedo considerar que esta raíz de 3 es el cateto 1. Entonces yo puedo escribir que el cateto 1, al hacer la sustitución, esto es raíz de 3 al cuadrado, y le sumo el valor del cateto 2, que no lo conozco. El cateto 2 al cuadrado no lo conozco, y como resultado me debe de dar un 5 elevado al cuadrado. Obviamente ya después que tengo el teorema de Pitágoras y que hice la sustitución, pues lo que puedo hacer son las operaciones. Y si hago las operaciones, la raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas. Solamente me queda el 3 más el cateto 2 al cuadrado, y 5 al cuadrado me queda 25. Una vez que ya hice las operaciones, puedo realizar las operaciones inversas, y las operaciones inversas entonces me llevan a que el cateto 2 al cuadrado es, aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, por lo tanto le debo de restar el 3 al 25 y el resultado me va a quedar 22. O sea que el cateto 2 es la raíz cuadrada de 22. Aquí no es como cuando se completa el trinomio cuadrado perfecto, porque en el trinomio cuadrado perfecto consideraba la raíz positiva y la raíz negativa porque podía haber dos valores, pero en este caso no, porque ya sé que el cateto va a ser un signo negativo por consideración, aunque la longitud siempre va a ser raíz de 22. Entonces, debido a eso, yo sé que este es raíz de 22 y ahí se queda. A partir de ahí, como yo ya tengo el valor de los ángulos, lo que puedo hacer es empezar a calcular todas las funciones trigonométricas. Y yo tengo que decir que entonces el seno del ángulo está definido como cateto opuesto entre hipotenusa. Me doy cuenta con mis ojos de la cara que el cateto opuesto es más raíz de 3 y que la hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, es 5. Por lo tanto, ya tengo el valor del seno. No es necesario que calcule la expresión decimal, porque lo que importa aquí es que se sepa la definición de la función trigonométrica, sepan exactamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa, y obviamente escriban los signos. Ya saben que el 5 es positivo y pues también hay que escribir el positivo.
Entonces positivo entre positivo me da positivo. No es necesario que hagan la división ni de los signos ni la división para la expresión decimal. Simplemente déjenlo expresado, porque ahí es donde me voy a dar cuenta si en verdad se saben todas las funciones trigonométricas y si en verdad están haciendo una correcta sustitución. Luego, coseno, sé que es cateto adyacente entre hipotenusa. Si ustedes observan, el cateto adyacente es menos la raíz de 22 entre la hipotenusa, que es más 5. Ya sé que menos entre más es menos y que la raíz 22 entre 5 me da una expresión decimal, pero eso no importa, lo dejamos ahí. Bueno, me voy a la siguiente es la tangente, la voy a escribir aquí abajo. Si yo hago el cálculo de la tangente del ángulo, sabemos que por definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. Observamos la figura, en la figura el cateto opuesto es más raíz de 3 y lo divido entre el cateto adyacente, que es menos raíz de 22. Y entonces ahí sí tengo que hacer algo adicional. Acuérdense que en álgebra a mí me enseñaron a racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador es algo que, aunque no se los hayan enseñado, es un procedimiento que se debe de hacer siempre, así como la simplificación de fracciones. Si saben simplificar fracciones, cada vez que vean una fracción hay que simplificarla siempre. Aunque vayan en mate 5, mate 6, en la superior, en la maestría, doctorado o en la industria, siempre hay que hacerlo porque es una manera más simple de expresar el resultado. Entonces, aquí en este caso, cuando ustedes observen que hay una raíz en el denominador, lo que deben de hacer es multiplicar por esta misma raíz. Entonces multiplican por la misma raíz que está en el denominador. No me estoy metiendo con el numerador, es con el denominador. Entonces, ese procedimiento que estoy escribiendo ahí recibe el nombre de racionalizar al denominador. Y es un procedimiento que deben de hacer porque no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, al hacer eso, me va a quedar entonces que la tangente del ángulo es más entre menos, me da un menos. Ahora sí ya puedo hacer la división de signos porque puedo hacer un paso adicional. Ahora fíjense bien, raíz de 22 por raíz de 22, esto es como si yo escribiera una raíz de 22 elevado al cuadrado, porque estoy multiplicando a la base por sí misma dos veces, por eso se puede expresar así. Y como la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas, entonces simplemente aquí queda un 22, que fue el resultado de elevar la raíz de 22 al cuadrado. Ya saben que si tienen dudas pueden abrir sus micrófonos y preguntarme en cualquier momento, por favor. Ahora bien, en el numerador resulta que yo tengo esta raíz y tengo esta otra raíz. Entonces, de aquí debo de recordar que si yo tengo la raíz de A por la raíz de B, no importa cuál índice tengan, como son la misma raíz, yo puedo escribir como la raíz del producto de los dos radicandos. Y por lo tanto, para escribir aquí arriba, yo puedo escribir la multiplicación de 3 por 22, que me da 66, y dejarlo todo como la raíz cuadrada de 66. Y como ya no se puede racionalizar al radicando, que por ahí pondremos un ejemplo, pues hasta ahí se queda el resultado de la tangente. Fíjense cómo la tangente tuve que racionalizar el denominador y tuve que utilizar propiedades de los exponentes, que son dos procedimientos de álgebra que ya lo sabíamos, propiedad de los exponentes ya lo habíamos utilizado en ecuaciones logarítmicas, pero racionalizar el denominador, pues hasta ahorita se ve la necesidad por las raíces, ¿no? E insisto, eso se tiene que hacer siempre en todos los cursos de mate, y posiblemente se encuentren con algún maestro que no lo haga, no le interesa tanto que aprendan, simplemente deja el resultado a medias y pues está bien, ¿no? ¿Por qué no hice la racionalización del denominador en el seno y en el coseno? Pues porque en el seno y en el coseno los dos denominadores son números enteros. Y al ser números enteros no es necesario. Pero si en el denominador encuentran una raíz, forzosamente tienen que racionalizar el denominador. Bueno, vámonos al siguiente. Voy a escribirlo aquí adelante para poder observar el triángulo. Y lo siguiente que yo debo de hacer es calcular la cotangente. Vamos a calcular la cotangente del ángulo. Si se acuerdan, la cotangente del ángulo es cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, ahora va a ser el menos raíz de 22 entre cateto opuesto, que es más
raíz de 3. Y si se dan cuenta, aquí vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, que vuelvo a tener una raíz en el denominador. Y como tengo una raíz en el denominador, entonces hay que racionalizar al denominador. Para racionalizar al denominador, es el mismo procedimiento. Lo que yo debo de hacer es multiplicar el denominador por la raíz cuadrada de 3, que es la que está en el denominador. Entonces multiplico por raíz de 3 en el numerador, multiplico por raíz de 3 en el numerador. Si se dan cuenta, no estoy considerando el signo, tampoco aquí lo consideré, solamente es por la raíz. Y eso que acabo de hacer, ya saben que se llama racionalizar al denominador. Una vez que hice eso, realizo las operaciones. Y al realizar las operaciones, me va a quedar que la cotangente del ángulo es menos entre más me da menos. Raíz de 3 por raíz de 3, ya les había explicado aquí que raíz de 3 por raíz de 3 es elevar al cuadrado, al hacer operaciones inversas. Entonces esta raíz de 3 por esta raíz de 3 solamente me queda un 3. Y estos dos, al tener la misma raíz, aplico propiedades de los exponentes. Y ese resultado de aplicar propiedades de los exponentes, que ya lo había hecho abajo, es multiplicar los dos radicandos, el 22 y el 3, y a los dos dejarlos en el mismo radical. Recuerden que el símbolo se llama radical y los números que están adentro del radical se llaman radicandos. Multiplico 22 por 3 y esto me queda 66. Como ya no hay más que hacer porque no se puede racionalizar al radicando, entonces hasta ahí se deja el resultado. Fíjense cómo no hay raíces en el denominador. Tampoco aquí hay raíces en el denominador, que es lo que se debe de estar cuidando, ¿no? Bueno, aquí puse varias explicaciones, por lo cual no pude guardar un orden con respecto a las funciones trigonométricas, pero lo haremos ya más adelante. Luego, la siguiente función trigonométrica a calcular es una que se denomina secante del ángulo. Recuerden que secante del ángulo está determinada por la hipotenusa entre el cateto adyacente. Si yo veo la hipotenusa aquí tengo un más 5 y el cateto adyacente aquí es un raíz de 22, un menos raíz de 22, menos raíz de 22. Y vuelve a ocurrir lo mismo, que tengo una raíz en el denominador. Por lo tanto, el procedimiento que debo de hacer es racionalizar al denominador, porque existe una raíz en el denominador. Entonces racionalizo al denominador, y para racionalizar al denominador, pues ya habíamos dicho que esto se multiplica por la raíz que tengo en el denominador, y la raíz que tengo en el denominador es la raíz de 22. También en el numerador tengo la raíz de 22 y realizo operaciones. Al realizar operaciones, entonces me va a quedar que la secante de alfa es ley de los signos, más entre menos, menos. En el denominador, raíz de 22 por raíz de 22, sabemos que es raíz de 22 al cuadrado, por lo tanto solamente escribo el radicando, debido a que la raíz y al cuadrado son operaciones inversas. Y aquí me había comido algo, esto era raíz de 5, disculpen. Y aquí esta raíz de 5, no era 5 solamente, sí es cierto. Sí, no es raíz de 5, es nada más 5, disculpen. Y aquí, como los dos no tienen raíz, yo no puedo multiplicar el 5 por el 22 porque no están en raíces los dos. Por lo tanto, solamente dejo expresado como 5 por la raíz de 22 y ese es el resultado que debo de reportar en los ejercicios que yo les vaya a plantear. Aprovechando que aquí me quedó un espacio, vamos a calcular la cosecante. Sabemos que la cosecante fue la que me dieron de dato, pero la cosecante también la debo de calcular porque hay que hacer algunos procedimientos adicionales. Aquí me faltó escribir que aquí hice, no, aquí no hice propiedades de los exponentes, está bien. Entonces la cosecante del ángulo se va a calcular como el cateto opuesto. Si se acuerdan, el cateto opuesto del triángulo es un más raíz de 3. Entonces aquí tengo un más raíz de 3. No es cierto, es la hipotenusa, disculpen. La hipotenusa vale 5 entre el cateto opuesto que es más raíz de 3. Esto fue lo que teníamos acá, 5 entre más raíz de 3. Pero resulta que nos están diciendo que hay una raíz en el denominador. Por lo tanto, hay que racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador es multiplicar por la misma raíz que está en el denominador. Por raíz de 3 y por raíz de 3.
Por lo tanto, realizo operaciones y al realizar operaciones me queda que la cosecante del ángulo es raíz de 3 por raíz de... Bueno, no, primero más entre más me da más, que no se escribe. Raíz de 3 por raíz de 3 son operaciones inversas de la raíz y el cuadrado, por lo tanto me queda un 3. Y aquí, como no están los dos en raíces, solamente escribo 5 por raíz de 3. La única ocasión en que se aplican propiedades de los exponentes en el numerador es cuando los dos tienen raíz. Pero aquí, como no tienen raíz, la operación solamente es raíz de 3 por raíz de 3. Y también aquí la única operación fue raíz de 22 por raíz de 22, que me dio 22, y aquí me dio 3. Bueno, ¿alguna duda? Profesor, tengo Dime, una duda. dime. Este, al racionalizar los denominadores, las dos raciones deben ser positivas. Ajá, de hecho no se toma en cuenta el signo, porque si tú te diste cuenta, lo primero que hice fue dividir más entre menos. Y para racionalizar el denominador Sí. no considero signos porque solamente se deben de considerar las raíces. Precisamente por eso el nombre es racionalizar al denominador. Nunca dice, nunca hace referencia al signo, pues nada más es la raíz. Y el signo, ese lo trabajas antes con los signos que tengas. Ok. Gracias, profesor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, tengan en cuenta que lo que yo doy en todos mis cursos, desde álgebra hasta probabilidad estadística, son todos los conceptos bien explicados con sus respectivos nombres y que todos esos conceptos se utilizan en todas las mates. Algunas veces algunos docentes no las explican con tanta precisión el nombre, pero los procedimientos los hacen. Entonces solamente váyanse aprendiendo todo lo que les proporcionan el material de Classroom, que les va a servir de mucho en todas las demás materias, y que cuando lleguen a cursos posteriores pues van a entender que están haciendo lo que yo estoy haciendo, pero no se los explican cuál es la razón, ¿no? Sale bien, vamos a irnos con otro ejercicio. Inciso B. Acuérdense. Profe, y las de las funciones trigonométricas, ¿usted las subió a Classroom? Sí están las funciones trigonométricas, la definición de las funciones trigonométricas no, porque esas como que ya se las sabe, ¿no? El teorema de Pitágoras pues tampoco. Pero lo que sí puse fue, hay varios ejercicios que están en los videos de YouTube y que tienen la liga en Classroom. Y no agregué nada más porque pues no se utiliza ningún concepto más que la definición de las funciones trigonométricas. Ya en las identidades, ahí sí el material que subí son todas las identidades que vamos a utilizar. Pero aquí nada más es la definición de las funciones que no las sabemos de la secundaria, ¿no? Y lo de los cuadrantes que expliqué por acá, pues también de alguna manera lo vimos en la secundaria. Si no lo vimos, pues aquí por eso se lo estoy dando en la clase. Y si se graba, pues ya tendrán el video para repasarlo, ¿no? Bueno, qué bueno que me preguntó su compañero porque se nos olvidó calcular el ángulo. Me falta saber cuánto mide el ángulo. Entonces, para medir el ángulo, para calcular el ángulo, yo tengo tres opciones. Esas tres opciones pueden hacer la que quieran. Y las opciones que tienen es utilizar el arcoseno, utilizar el arcoseno, utilizar el arco coseno o utilizar el arco tangente. Solamente utilicen una de las tres, no utilicen las tres. ¿Cuál es la más recomendable? Pues no importa, la que ustedes quieran. Fíjense bien, en el seno ahí me dio raíz de 3 sobre 5. Por lo tanto, es el seno de la raíz de 3 sobre 5. Porque aquí fue lo que me dio cuando calculé el seno. El más entre más, pues ya lo puedo hacer y no es necesario escribirlo. Si utilizo el coseno, si se dan cuenta fue menos entre más, entonces es el menos raíz de 22 sobre 5. Aquí ya lo puedo escribir con la división de los signos porque voy a hacer el cálculo del ángulo. Y si utilizo la tangente, pues la tangente aquí me dio un menos raíz de 66 sobre 22. Pueden utilizar cualquiera de las tres. Si se dan cuenta, los valores son diferentes, pero es lo mismo. Por lo tanto, si yo utilizo el seno, ahí sí van a tener que agarrar la calculadora. Espero que tengan una, y si no, luego hacen pruebas cuando tengan a la mano la calculadora. Lo primero que deben de estar seguros es que la calculadora esté configurada en grados sexagesimales.
y grados sexagesimales, quiere decir que debe estar configurada en degrees. La otra configuración que aceptan las calculadoras es en radianes, y la otra configuración que aceptan las calculadoras científicas es en gradianes. Radianes se utiliza para la navegación, radianes se utiliza para todo lo que es la física y las matemáticas aplicadas, y los degrees solamente se utilizan en la secundaria y en parte del bachillerato. De hecho, solamente me sirven hasta segundo semestre los grados sexagesimales, ¿no? O sea, el transportador solamente llega hasta segundo de bachillerato, y ya todo el demás tiempo van a utilizar radianes. Eso lo verán ya en en cálculo diferencial. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para eso? Pues todos esos menús aparecen precisamente en menú, dependiendo de la calculadora hay que configurarlo en degrees, y eso implica entonces que en su calculadora necesitan saber cómo poder llegar a esa configuración, ¿no? En el caso de la calculadora que yo utilizo es con el mode. Dependiendo de la calculadora que ustedes utilicen, pues puede ser con mode, puede ser con menú, puede ser directamente en la tecla, no lo sé, ¿no? Ahí sí tienen que revisar su calculadora. Entonces yo ya configuré mi calculadora de degrees. Entonces lo que tengo que hacer en mi calculadora es teclear Shift seno, luego abrir paréntesis y escribir raíz de 3. Ay, ajá. Espérenme, ya me equivoqué. Es abrir paréntesis, luego otro paréntesis, luego escribir raíz de 3, cerrar el primer paréntesis, dividirlo entre 5, cerrar el segundo paréntesis y darle igual. Entonces, en mi caso, este ángulo que aquí me dio, usando la calculadora, fue de 20.26 grados. Si yo tengo en mi calculadora una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, pues tecleando directamente esa tecla me queda la expresión de 20 grados, 16 minutos y 4.44 segundos. Eso no se los voy a pedir porque depende mucho de la calculadora que tengan. Con que me entreguen el resultado de 20 es más que suficiente. Pero aquí hay que acordarnos de algo, que yo les había mencionado que en el segundo cuadrante yo tenía mi triángulo. Voy a dibujar otra vez el triángulo. El triángulo era izquierda, arriba y hacia abajo. Entonces, este ángulo alfa que acabo de calcular precisamente es este ángulo alfa. Pero el ángulo que yo quiero, el ángulo que yo les estoy pidiendo, es el ángulo que se forma a partir del lado positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, no puede medir 20. Y para hacer el cálculo, pues yo sé que este ángulo beta más el ángulo alfa suman 180, y pues por lo tanto al 180 le resto el 26 y con eso ya lo tengo. Y entonces me queda que el ángulo alfa mide el ángulo beta, disculpen, el ángulo beta mide 159.73 grados, o lo equivalente que son 159 grados 43 minutos con 55.5 segundos. Y ya, con eso ya tiene el ángulo que le estaba pidiendo y ya tienen el resultado. Tienen sus 6 funciones trigonométricas que están calculadas por acá y tienen la medida del ángulo. Vuelvo a repetir, las formas de calcular el ángulo son 3 formas, ya sea por arcoseno, ya sea por coseno o por arco tangente. Usen solamente una de las 3, no usen las 3. Me voy a ir a la del coseno. Si me voy con la del coseno, entonces en mi calculadora debo de hacer exactamente lo mismo. O sea, teclear Shift coseno, Shift coseno, abrir un paréntesis, abrir otro paréntesis, raíz de 20. Es raíz de 60, raíz de 22, cierro el primer paréntesis, lo divido entre 5, cierro el segundo paréntesis,
le apachurro el igual y resulta que aquí también me da 20.26 grados, lo cual pues es muy bueno porque ya les expliqué cómo obtener el otro ángulo. O sea, para ese caso, pues me está dando el mismo ángulo tanto en el seno como en el coseno, y pues el cálculo del ángulo real se hace de la misma manera que les acabo de explicar, ¿no? Y entonces, si yo utilizo el arco tangente, vamos a hacerlo con la calculadora, y en la calculadora tendré que escribir... Profe, yo tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, eso, puso en la calculadora el signo negativo. Ajá. Ah, no lo puse. Tienes razón. No lo puse. Tienes razón. Shift coseno. Ah, abro paréntesis. Abro otro paréntesis. Le escribo menos raíz de 22. Cierro paréntesis. Divido entre 5. Cierro el segundo paréntesis y le apachurro el igual. Exacto. Tienes razón. Aquí me da directamente. Gracias por haberme hecho la observación. Aquí me queda directamente 159.73. Y si se dan cuenta, pues aquí ya me dio directamente el ángulo. Pero todo se debe a que yo entiendo que mi triángulo es hacia la izquierda, hacia arriba y de regreso. Y este ángulo alfa no podría medir 159. Y no puede medir 159 porque este ángulo alfa es un ángulo agudo. Eso quiere decir que aquí el coseno directamente me está dando el ángulo y este ángulo es el que obtengo directamente de aquí. Entonces, usando el coseno, la beta que yo quiero es la alfa que yo calculé a través del coseno. Acuérdense que esta alfa es diferente, por eso estoy poniendo aquí una línea más gruesa. Es diferente porque la calculé a través de un seno y esta alfa la calculé a través de un arco coseno, y como bien me dijo su compañera, lo hice con el signo negativo, ¿no? Si no utilizo el signo negativo me da lo mismo de arriba. Dios te pague por haberme hecho la observación y también por estarme siguiendo con la calculadora, ¿no? Y para este último, para el arco tangente, pues yo tendría que escribir shift tangente, abro un paréntesis, abro otro paréntesis, escribo el signo negativo, escribo raíz de 66, cierro el primer paréntesis, divido entre 22, cierro el segundo paréntesis, le apachurro el igual, y aquí lo que me está dando es un menos 20. Me queda un menos 20.26. Y aquí como que me causa algo de confusión por ese signo negativo. Entonces solamente tengan en cuenta lo siguiente. Este ángulo que me dio en el cálculo de arriba, este ángulo de 20.26, lo único que me está diciendo es que el de 20.26 es el sentido contrario de las manecillas del reloj, así como va este. Pero este ángulo de menos 20.26, lo único que me está haciendo referencia es que en el triángulo que fue a izquierda, arriba y para abajo, y que aquí está el ángulo de 90, el ángulo de 20.26, la calculadora lo está considerando en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero no me afecta en nada. O sea, el de 20, la abertura sigue siendo la misma, no importando si la observo en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Ahorita no tiene tanta importancia, tendrá mucha importancia cuando llegue a física, pero ahorita todavía no es tan importante. Tiene importancia en física porque es diferente el torque negativo y el torque positivo, para que me entiendan. Es diferente que el coche, las llantas giren para que avance para adelante, a que las llantas giran para que avance para atrás. Ahí viene relacionado el torque es el giro, y por lo tanto, ahí sí tiene mucha importancia, aquí todavía no. Por lo tanto, no importa que me dé positivo o que me dé negativo, de todas maneras el ángulo que debo de considerar es el que está a partir del lado positivo del eje de las abscisas y sigue calculándose de la misma manera. Al 180 le quito 20, no consideren el signo, y de todas maneras me da el mismo resultado que obtuve anteriormente. Entonces, tanto en el seno como en la tangente me dio un positivo y me dio un negativo, la manera es similar, pero en el coseno me da de manera directa.
Por lo tanto, ustedes deben de tener la habilidad de entender qué es lo que deben de hacer para calcular el ángulo, porque va a ser diferente para los 4 cuadrantes. Y por lo tanto debo de tener bien claro dónde está dibujado mi triángulo, para que ya teniendo dibujado el triángulo pueda determinar si voy a hacer una suma, si voy a hacer una resta o directamente me da el valor. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, Dime. o sea, ¿está mal si en el examen usamos las 3? No, ¿O nada más una. solamente Nada más le una. señalamos cuál es el ángulo que nos piden? ¿O solamente quiero uno? Solo una. Aquí se los voy a escribir en la evaluación. Solamente una. Si quieren irse por seno, por coseno, por tangente. Porque de todas maneras el resultado les va a dar el mismo. Entonces no tiene caso que hagan las 3 porque simplemente invertirían más tiempo. Y pues lo que me hace falta en una evaluación pues es tiempo, ¿no? Así que lo que es forzoso es el dibujo del triángulo, el cálculo del lado que falta, el cálculo de las 6 funciones trigonométricas, racionalizando el denominador y calcular el ángulo por cualquiera de las 3 formas. Dime. Ok, bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya no me cabe. Dejen, voy a cambiar de lienzo porque me eché toda la hoja. Voy a dejar de compartir un ratito en lo que hago el cambio de lienzo para que agarre bien. Ok, vamos a seguir compartiendo. Entonces aquí decimos inciso B. Acuérdense que les había dicho que íbamos a hacer el cálculo de todas las funciones trigonométricas y del ángulo. Entonces inciso B, si en el cuarto cuadrante la tangente del ángulo es raíz de 5. Bueno, entonces de aquí ya habíamos visto que lo primero que debo de dibujar es el triángulo. Y al hacer el dibujo del triángulo, si estamos hablando del primer cuadrante, pues el primer cuadrante es a partir del origen, tengo que irme a partir del origen, me voy hacia la derecha, luego hacia abajo y luego de regreso, considerando que aquí está el ángulo de 90 grados y que este va a ser el ángulo de referencia. Una vez que ya hice el triángulo, pues sabemos que hacia la derecha los lados deben de ser positivos, hacia abajo el valor debe ser negativo y la hipotenusa siempre va a ser positiva independientemente de en qué cuadrante esté. De ahí me voy a la función trigonométrica. Recuerden, dibujo el triángulo, veo mi ángulo de referencia, veo los positivos, ahí de una vez, para que no se me olvide. Recuerden que del eje positivo del eje de las abscisas tengo que dibujar el ángulo que va a ser el ángulo de a de veras. Y este ángulo de a de veras, pues debo tener entendido que debe de medir más de 270 grados y menos de 360. Eso lo debo de tener presente cuando vaya a calcular los ángulos. Entonces a partir de ahí me voy a la función trigonométrica. La función trigonométrica, sabemos que la tangente de alfa está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero si observamos, el raíz de 5, pues solamente es un número entero. Pero en la primaria, a mí me enseñaron que todos los números enteros puedo expresarlo con un 1 en el denominador. Eso implica que entonces el cateto opuesto es raíz de 5 y que el cateto adyacente es 1. Y entonces, cuando escribo acá los datos, resulta que raíz de 5 debe de ser el cateto opuesto, raíz de 5 debe ser el cateto opuesto y cateto adyacente debe de ser 1 por la posición del numerador y denominador. Y ahora, ahí me voy a regresar. Más entre menos me debe dar menos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo un menos. Eso quiere decir que este ejercicio
no se puede realizar. Y no se puede realizar porque está mal definido, que es lo que pudiera ocurrir en el examen. Entonces, va de nuevo. Aquí yo me doy cuenta que hay un signo positivo, por eso no se está escribiendo. Le agrego el 1 solamente para saber que hay un cateto opuesto y un cateto adyacente. Pero en el momento que yo lo escribo en el triángulo, pues me doy cuenta que el cateto opuesto es negativo, el cateto adyacente es positivo, y al hacer la división, este debería de ser negativo. Pero como no es negativo, no se puede realizar. Ahí es donde me doy cuenta si están haciendo adecuadamente los conceptos o solamente lo están copiando y haciéndolos sin ninguna fundamentación. Tengan mucho cuidado en eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sale bien. Yo sí, yo creo que, profe, ¿me puede volver a explicar por qué no se puede realizar? Ajá, porque en el enunciado debe de checar con lo que te estoy... con el concepto que se tiene de los 4 cuadrantes. Acuérdate que les había dicho que los 4 cuadrantes obedecían a que ustedes tenían un derecha arriba de regreso, izquierda arriba de regreso, un izquierda abajo de regreso y un derecha abajo de regreso. Entonces por eso te decía que aquí era positivo, que aquí era negativo, que aquí era negativo y que aquí era positivo. Y que los dos que van hacia arriba, los dos son positivos y que los dos que van hacia abajo son negativos. Entonces, este que está aquí es un concepto y ese concepto está relacionado a los 4 cuadrantes y esos conceptos son los que tienen que justificar el enunciado que te estoy proponiendo. Por ejemplo, no te puedo pedir que te pongas los calcetines después de los zapatos. O si eso es algo que no se puede. Lo puedes hacer, pero sería mal, ¿no? No se puede desde lo que sería lo esencial. Entonces, yo te estoy diciendo que en el cuarto cuadrante la tangente es positiva. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero cuando tú observas en el cuarto cuadrante, la tangente obedece la división de un signo negativo entre un signo positivo. Por lo tanto, la tangente forzosamente debe de ser negativa. Y como no es negativa, entonces yo te estoy dando un dato de algo que no se puede realizar. O sea, jamás en la vida la tangente te va a dar negativa en el cuarto cuadrante. Y como no te va a dar, pues simplemente no se hace. Y ya, no hay más que hacer, ¿no? Es por ejemplo, si yo te digo, pon a hervir agua y dime, cuando estás hirviendo el agua, ¿en qué temperatura negativa empezó a hervir? Pues te estoy preguntando algo que no se puede hacer, porque el agua siempre hierve en temperaturas positivas, nunca temperaturas negativas, considerando los grados centígrados. Entonces, ahí es donde les quiero dar a entender que las preguntas de las evaluaciones a veces van dirigidas para ver si los conceptos los tienen bien claros o solamente lo están haciendo por hacerlo, y que es el caso de muchos videos que se anuncian en YouTube, donde nada más hacen por hacerlos, pero no te dicen la parte importante del concepto, y que esto obviamente va en la aplicación, que son todas las materias: física, química, biología, físico-química, bioquímica, etcétera, y lo que es la investigación. Esa es la razón por la que no se puede realizar, porque forzosamente la tangente en el cuarto cuadrante debe ser negativa y yo te estoy dando algo que nunca va a ocurrir. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sale bien. Vámonos a otro. Entonces, ahora vamos a decirles que en el tercer cuadrante, la secante del ángulo va a ser, tercer cuadrante, la secante del ángulo es menos 1 entre 2, perdón, porque si no, no se va a poder hacer. Ay, ¿por qué no se borra? Va a ser 2 entre raíz de 2. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Que yo lo primero que debo de hacer es dibujar el triángulo. Entonces, si dibujo el triángulo, en el tercer cuadrante es a partir del origen, me voy hacia la izquierda, voy hacia abajo y luego me regreso al punto de inicio. Aquí está el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo que voy a tomar de referencia, aunque
sabemos que el ángulo que me están preguntando es el que se toma con respecto al eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, el ángulo real es mayor de 90, mayor de 180 y este pedacito de alfa. Ese es el ángulo que les estoy preguntando. Y también ya sabemos que por la ubicación, este que va hacia la izquierda es negativo, este que va hacia abajo también es negativo y la hipotenusa siempre es positivo. Entonces recuerden que para que se pueda resolver el ejercicio, lo que yo les estoy proponiendo debe de coincidir con lo que son las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Entonces, ya analizando los signos, el ángulo que tengo de referencia y el ángulo que les estoy pidiendo, entonces yo ya puedo decir que por definición el seno del ángulo se calcula como la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Qué pasó? Sí, ahorita lo quito, ahorita termino la clase y ahorita lo quito. Entonces, por lo que estamos viendo, la hipotenusa va a ser el 2. Este debe ser la hipotenusa. Este de abajo debe de ser el cateto adyacente. Entonces, si yo escribo la hipotenusa es un 2 positivo, el cateto adyacente es un raíz de 2, que aquí me están diciendo que es negativo, y si hago la división de menos entre más o de más entre menos, me da el menos, que quiere decir que sí se puede hacer. Ahora, lo único que me falta es la hipotenusa. ¿Es más grande que el cateto? Pues la hipotenusa son 2 enteros y la raíz de 2 es 1.41. Por lo tanto, como la hipotenusa es más grande que el cateto, pues sí se puede hacer, porque siempre la hipotenusa debe ser más grande, y también se puede hacer porque la división coincide con el signo. Esos son los dos primeros conceptos importantes que voy a preguntar en el examen sin necesidad de hacer una pregunta. La hipotenusa es la más grande y los signos son negativos. En el caso de arriba me tendrán que decir no se puede realizar porque la tangente en el cuarto cuadrante forzosamente debe ser negativa. Y al tener signos positivos, pues no coincide. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, ¿alguien ya se dio cuenta del error? Dime. El cateto adyacente, Ajá. bueno, cuando la hipotenusa del cateto adyacente no es el seno, sino es recíproco de la fuente, que en este caso ya el coseno, en dado caso. Ok, no era el error. De hecho no había error. Quería ver si me estaban poniendo atención. Yo le puedo decir, Dime algo. ay, perdón por interrumpir, Aunque no hay error, dime. el signo negativo tiene que estar en el denominador, ¿no? No importa, porque acuérdate que cuando tú divides más entre menos, el resultado se queda en el menos. Entonces este menos, como es el resultado de la división, se debe de poner en medio. O sea, no importa que haya provenido del numerador o del denominador. Ese no era el error. De hecho, dije lo del error a ver si andaban a las vivas. Si me hubieran dicho no existe ningún error, pues hubiera estado padre, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, sí hay un error. Aquí escribí seno. Bueno, entonces, la secante está definido como hipotenusa entre cateto adyacente. Y por lo tanto, coincide que la hipotenusa sea más grande, que el cateto adyacente sea más pequeño y que la división se media negativa. Debido a eso, entonces, me voy ahora al teorema de Pitágoras. Y si me voy al teorema de Pitágoras, ya habíamos dicho que en el teorema de Pitágoras es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Hago la sustitución. El primer cateto puedo considerar este de acá arriba, que es raíz de 2. Acuérdense que no debo de considerar los signos, solamente es el valor. Más el cateto 2, que no lo conozco, que es este. Recuerden que no puede haber cateto opuesto y cateto adyacente en el teorema de Pitágoras. Y este de aquí me da un 2. Al hacer operaciones, acuérdense que aquí hice una sustitución y después de la sustitución voy a hacer operaciones. Al hacer operaciones, raíz de 2 al cuadrado me queda 2. Más cateto 2 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, y 2 al cuadrado me da 4. Por lo tanto, si yo hago operaciones inversas, la operación inversa me lleva a que hay una suma, la operación inversa es una resta. Eso quiere decir entonces que el cateto 2 es 2 menos 4, me queda 2. Y una vez hago la raíz, y esto me queda raíz de 2.
Entonces el otro cateto que me hace falta también mide raíz de 2. Y de aquí ya puedo escribir las 4 funciones trigonométricas. Entonces el seno del ángulo está definido como cateto opuesto, que es menos raíz de 2, entre la hipotenusa, que es más 2, y como no hay raíces en el denominador, ese ya es el resultado. Me voy al siguiente. El coseno del ángulo es el cateto adyacente, que también mide de raíz de 2. Aquí sería menos raíz de 2 dividido entre 2. Como no hay raíces en el denominador, ya se deja así el resultado. Luego me voy a la tangente. La tangente del ángulo es cateto opuesto, que es menos raíz de 2, entre cateto adyacente, que también es menos raíz de 2, y pues si se dan cuenta, ese valor es 1. Pero lo dejamos así. No lo dejamos así. No, sí lo tenemos que dejar así, porque la división, esto me da 1. Dejen ponerlo adecuadamente, porque eso es un error. Hago operaciones, y eso quiere decir que la tangente del ángulo es menos entre menos más, raíz de 2 entre raíz de 2, me queda 1. Y si hay que hacer operaciones, porque si dejo la raíz en el denominador, tendría que racionalizar el denominador, y pues primero hago la operación, que es 1, antes de racionalizar el denominador. Entonces ya la tangente del ángulo es 1. Me voy con la siguiente función trigonométrica es la cotangente. La cotangente del ángulo obedece a cateto adyacente, que habíamos dicho que es la menos raíz de 2, entre el cateto opuesto, que es menos raíz de 2. Ya habíamos dicho que tenemos que hacer operaciones, y al igual que en el caso de la tangente, pues resulta que la cotangente también me queda 1. La cotangente también me queda 1. Luego me voy a la secante. La secante del ángulo es hipotenusa, donde hipotenusa habíamos dicho que mide 2, dividida entre el cateto adyacente, que es menos raíz de 2. Y ahora resulta que sí debo de racionalizar al denominador. Y racionalizar al denominador es multiplicar por la raíz, solamente la raíz, ya lo habíamos dicho en la explicación pasada. Y esto me lleva entonces a que la secante de alfa es más entre menos menos, 2 por raíz de 2, como no tienen raíces no se aplica propiedad de los exponentes, y raíz de 2 por raíz de 2 son operaciones inversas, y entonces al hacer operaciones, aquí me falta escribir, al hacer operaciones, pues ya se llega al resultado, que es 2 raíz de 2 entre 2. Y por último, la última función trigonométrica es la cosecante del ángulo, donde la cosecante del ángulo otra vez es la hipotenusa, que vale 2, entre el cateto opuesto, que también es menos raíz de 2, y entonces al darnos otra vez raíz, sabemos que debemos de racionalizar al denominador, y aquí hay una raíz de 2 con una raíz de 2, y al hacer operaciones, entonces me queda que la cosecante del ángulo es más entre menos menos, 2 por raíz de 2 es 2 raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 son operaciones inversas y me queda 2. Si se dan cuenta, el seno y el coseno son iguales, la secante y la cosecante también son iguales, lo único que hay que cuidar es no dejar raíces en el denominador. Y ya teniendo las 4 funciones trigonométricas, que hay que dejarlas indicadas, pues lo único que me hace falta es calcular el ángulo. Como habíamos dicho, solamente vamos a utilizar una, no vamos a utilizar todas, y si se dan cuenta, pues la más fácil es la tangente. Entonces vamos a decir que el ángulo lo voy a calcular por el arco tangente, puede ser por cualquiera, voy a utilizar esta porque aquí me queda que es 1, y entonces cuando agarro mi calculadora y escribo shift tangente 1, me da un resultado que es 45. Me queda que el ángulo es 45. Pero recordemos que me están diciendo que es en el tercer cuadrante.
Entonces, lo que yo acabo de decir es que en el triángulo de referencia del tercer cuadrante, este ángulo de que está aquí es el que mide 45, pero yo no quiero ese ángulo. El ángulo que yo quiero es el que se forma con el lado positivo del eje de las abscisas, y eso implica que debo de considerar desde aquí, pasando por 90 por 180 y llegando hasta acá. Por lo tanto, el ángulo beta, que es el ángulo que a mí me interesa, no sé si se den cuenta que alfa y beta pues no son ni suplementarios ni complementarios, o sea, ni suman 90 ni suman 180. Pero si se dan cuenta, yo sé que aquí van 90, yo sé que aquí van 180 y luego viene el pedacito de alfa. Por lo tanto, para calcular beta, pues lo único que hay que hacer es al 180 le sumo los 45 y entonces me queda que estos son 225, pero que provino de observar dónde está el ángulo y de observar cuál es el ángulo que yo quiero. ¿Sale bien? Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, entonces como me dice su compañera, ¿lo debo de calcular de las tres maneras? No, solamente de una. Utilice el arco que tú quieras, el seno, el coseno o la tangente. Y obviamente aquí sería más fácil, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno,